información. Volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. El presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile, Daniel Fernández, al teléfono de Mesa Central a esta hora. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Buen día, ¿cómo está? Está bien agitado el tema portuario, entre otras cosas por la paralización que yo creo que ya va para 50 días, ¿no?, de Puerto Coronel. Sí, así es. La verdad que es un daño bien importante, no solo a la economía regional, sino a las personas finalmente, que son las que sufren al final las consecuencias de los aumentos de costo, de las carencias de productos que se puedan dar en el futuro. ¿Cómo se puede dimensionar el daño? Porque entiendo que hay daños a la economía, hay daños por supuesto a la empresa, a Puerto Coronel propiamente tal, hay daños a los trabajadores que no han podido trabajar, no sé si algunos de ellos seguirán recibiendo remuneraciones, pero ¿cómo dimensionar en lo que se ha producido en estos prácticamente 50 días? O sea, hay una cifra que se ha dado, ¿no es cierto?, públicamente por parte de muchos actores, que de unos 75 millones de dólares de pérdida a este momento. Pero la verdad es que es difícil de estimar porque hay desvíos de naves que van a otros destinos. Finalmente la carga se termina movilizando a costos mayores. Entonces no es tan fácil dimensionar ese impacto, pero sí en términos cualitativos incluye todo lo que tú decías, es decir, de partida, ¿no es cierto?, solo los trabajadores con contrato estable y fijo con la empresa reciben remuneración. Todos los trabajadores que tienen turnos no la reciben. Por lo tanto, hay un impacto para los que quieren trabajar y para los que no quieren trabajar. Y desde el punto de vista del manejo de la autoridad, ¿cómo lo ha visto? Porque tener 50 días paralizado el puerto, entre otras cosas con apedreos, abusos con trabajadores, en fin, con algunos desórdenes públicos, con atentados a la vía férrea, ¿cómo ha visto la reacción de la autoridad? Bueno, la verdad es que se ha sentado un precedente que es nefasto. O sea, realmente que un grupo de piqueteros violentos tenga un puerto controlado durante 50 días no se entiende en ninguna parte. O sea, piensa tú que las navieras internacionales tienen que dar explicación a su headquarter, digamos, en donde estén, digamos, en Suiza, en Alemania, en Italia, donde sea, de que un puerto chileno está parado 50 días porque hay un grupo de piqueteros que está impidiendo el paso, y la autoridad no es capaz de controlar o de garantizar los derechos constitucionales de libertad de trabajo, de libertad empresarial, libertad de circulación. Es realmente grave, ¿ya? Y más encima, con el origen de un conflicto, de un grupo de trabajadores que quiere mantener la famosa nombrada, que es que los dirigentes sindicales deciden qué trabajadores trabajan y cuáles no, cosa que se radicó en todos los puertos chilenos hace mucho tiempo ya. Y además tampoco quiere una política de alcohol y drogas en un lugar donde se mueven cargas pesadas, equipos sofisticados, ¿no es cierto?, con riesgo para todas las personas que trabajan. Entonces, es una situación bien extraña, la verdad. ¿Qué explicación encuentra usted para lo que ha pasado, para que esto no se haya resuelto, por último, por la vía de la fuerza pública, digamos? No, yo creo que hay una falta de decisión ahí, no sé, de la gobernación regional o de las instrucciones que reciba, respecto de que los accesos tienen que estar despejados. Una cosa es un conflicto que implica una conversación, un diálogo. Además es un paro ilegal, ¿eh? Esto no es una negociación colectiva, digamos. No, claro. Entonces es importante decirlo. Una cosa es que haya diferencias, se establezcan diálogos, no sé, o diferencias entre la empresa y los trabajadores. Y otra cosa, ¿no es cierto?, es el piquete, la pedrada y la misma ataque a la vía férrea, que constituye un delito respecto de la ley de seguridad del Estado. Entonces, con esta señal la autoridad lo que hace es decir, bueno, que se alienta el desorden y al final, ¿no es cierto?, esta es la forma de resolver los conflictos. Entonces, nos parece muy, muy complicado. ¿La autoridad ha sido negligente en esto? No, yo creo que no. O sea, la diligencia habría sido despejemos los accesos. No digo necesariamente por la fuerza o por una acción, sino simplemente como se hace en otras ocasiones. Se conversa con las personas, se trata de despejar los accesos, ¿no es cierto? Pero eso realmente no ha ocurrido. Por eso, ha habido negligencia de parte del gobierno o de la autoridad. O sea, no, es que no quiero calificar ni quiero poner palabras. Lo que sí creo que es un hecho es que no se han garantizado los 3 derechos constitucionales al menos. Y eso me parece complicado. Y nadie más que la autoridad los puede garantizar. Es decir, el puerto no puede contratar guardias para que salgan afuera a las puertas a despejar los accesos. Eso es un rol de carabineros, desde el límite del puerto hacia afuera, y de la Armada, que es la Policía Marítima, desde el límite del puerto hacia adentro. Es decir, están bien configuradas las obligaciones y responsabilidades de la fuerza pública en este caso. O sea, cuando la delegación regional dice que esto es un problema entre privados, ¿usted piensa que no lo es, digamos? A ver, esta es una concesión marítima otorgada por el Estado
por un periodo determinado a una empresa para que opere y haga un puerto en ese lugar. Partamos por ahí. La concesión es para que opere, no para que no opere. Y por lo tanto, la autoridad, si hay un empresario que invierte o una empresa que invierte y dice, bueno, aquí está la concesión, yo invierto y opero el puerto, lo que espera es que se cumplan las condiciones para poder operar. Más encima, cuando no opera producto de este bloqueo, la Dirección del Trabajo lo multa a la empresa porque no otorga la cantidad de turnos que había ofrecido en contratos, ¿no es cierto?, particulares con determinados grupos de trabajadores. Entonces uno dice, aquí hay unas contradicciones enormes dentro del mismo Estado que no está dando cuenta del problema. Y decir que es un conflicto entre privados, que te bloqueen la vía pública, yo no sé, a cualquier persona que está escuchando y que le bloquean la entrada a su casa, afuera, en la calle, le podrían decir que es un problema entre privados. Mire, eso es un problema entre usted y la persona que le está bloqueando el paso. Bueno, ¿cómo lo hace uno? ¿A qué recurre para poder despejar ese acceso y poder acceder a su casa desde la vía pública? No puede ser, es un problema entre privados. Estamos con el presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile, Daniel Fernández. Aparte de la situación de Puerto Coronel, ¿cómo es la situación portuaria en nuestro país? ¿Cómo la calificaría usted en general? Bueno, si nosotros vemos todos los indicadores internacionales que se usan para medir eficiencia, uno es el Logistic Performance Index, el LPI del Banco Mundial, la componente puerto, transporte marítimo, está en muy buen estándar. Y además que si uno mira las leyes que se dictaron originalmente en los años 90, la ley de puertos ha permitido enormes inversiones. Fíjese que el comercio internacional desde esa época hasta ahora ha aumentado 7 veces. Y los puertos han sido capaces perfectamente de atender esa demanda a través de inversiones fuertes que se han ido haciendo. El problema lo tenemos desde el límite portuario hacia el interior, por así decir, que es la cadena logística terrestre. Los indicadores ahí muestran estándares muy malos y que han ido cayendo en el tiempo. Por ejemplo, si de 3 turnos que había antes de camiones, de camioneros para sacar o llevar cargas al puerto, quedan solo 2 turnos, porque hay problemas de seguridad en la noche, bueno, evidentemente la afección a la cadena logística es tremenda. Y lo mismo pasa con la falta de inversión en ferrocarriles. O sea, Chile mueve del orden del 4 a 5% de la carga por ferrocarril, con una geografía que se presta exactamente para el movimiento ferroviario. Entonces, falta mucha inversión en acceso, la verdad. ¿Falta inversión? Sí, porque las líneas férreas no dan. En las autopistas, en los sistemas de concesiones, se han hecho de a poco mejoras en los accesos. Se han incluido generalmente los accesos urbanos como parte de la concesión, y eso ha ayudado. Pero es insuficiente en muchas de las ciudades de Chile, y en particular en la 8ª región el ferrocarril necesita una mejora. Ha habido esfuerzos, ¿no es cierto?, pero no tan rápido ni suficientes como se necesita para mover eficientemente la carga. ¿Esto hace perder competitividad desde el punto de vista del mercado internacional? ¿Es relevante tener puertos competitivos internacionalmente hablando? A ver, es relevante. La competitividad es relevante de partida internamente, es decir, si nosotros no somos eficientes, las cargas que se exportan de Chile, cobre, vino, salmón, fruticultura, agricultura, son más caras en los países de destino, y por lo tanto son los exportadores los que pierden competitividad afuera. Y por otra parte, se aumentan los costos de importación de los bienes y productos, como, ojo, que la gente ve la importación y dice, los autos, los refrigeradores, sí, claro, pero el 70% de la canasta básica de Chile es importada. O sea, la gente compra poroto, lenteja, azúcar, pan, porque el trigo es importado, claro. Carnes, arroz. Todo eso tiene un impacto en el precio cuando la cadena logística es ineficiente y más cara. Por lo tanto, el país en su conjunto pierde competitividad por aumento de los precios internos. Ahora, desde el punto de vista internacional, lo complicado es más que los productos que salen por Chile no van a salir por Brasil, digamos, hoy día. Claro, algunos sí, claro. Pero en general no. Claro. Pero el punto sí que hay que mirar con cuidado geopolíticamente el desarrollo del puerto de Chancay en Perú, porque es un puerto de gran escala que va a permitir la atención de naves portacontenedores enormes, y el riesgo es que en el largo plazo, si no hay inversiones en los puertos para ampliar capacidad para atender naves mayores, es que terminemos siendo, estoy exagerando un poco, pero digo, para atender la figura, un satélite más para los transbordos que se hacen desde Chancay hacia el resto de los puertos del Pacífico. Entonces hay una mirada geopolítica que hay que tener, y quedarse un poco estancado en la ineficiencia de nuestra cadena logística puede ser peligroso. Ya, y eso implica
la inversión que tiene que haber en líneas férreas, en carreteras, en seguridad, como lo mencionaba usted, pero también en puertos habría que hacer un megapuerto así como el de Chancay en Perú. A ver, hay un puerto proyectado en San Antonio, ¿no es cierto?, que es el que se ha llamado Puerto de Gran Escala. Uh-huh. Ahora es un proyecto que tiene complejidades ambientales, las condiciones de mar no son las mejores, hay que hacer una inversión fuerte y además se ha demorado mucho y tiene un horizonte de mediano plazo. El único puerto que diría yo, la única empresa portuaria, porque hay que entender, Iván, que las empresas portuarias son públicas, son estatales, en la mayor parte de las ciudades importantes del país, o las ciudades puertos importantes del país, que concesionan a concesionarios privados que invierten durante un periodo y operan la concesión, inversiones fuertes, ¿no es cierto?, que son las que el Estado de alguna manera encarga. Uh-huh. En el caso de Puerto Valparaíso, la empresa portuaria Valparaíso ha hecho un proyecto bien interesante y además en participación comunitaria, autoridades, etcétera. Y ahí, pero dadas las condiciones de mar y las restricciones de espacio, hay un sitio de atraque en ese proyecto, y es un proyecto que permite atender naves contenedores de gran escala para los próximos 20 años. Y eso es todo, ¿no? Y luego está San Antonio, que no sé, operará a lo mejor, si se realiza realmente, no sé, el 2035, yo no sé, qué son los horizontes que se manejan. Entonces, creo que estamos un poquito retrasados y tenemos que reaccionar. O sea, habría que considerar, geopolíticamente hablando, la conveniencia de que el Estado también impulse esas inversiones, ya sea por la vía del financiamiento directo o de alguna clase de incentivos como para hacerlos, ¿no? Bueno, la verdad es que hasta ahora, como digo, la ley de puertos ha funcionado en el sentido que el Estado hace un anteproyecto y licita luego a concesionarios que lo construyen, lo operan durante un cierto periodo. Eso hay que irlo agilizando. Ahora, ¿qué ha pasado? Que las cargas, producto de la pandemia y luego de la contracción de la economía internacional, se han como estancado. Es decir, hoy día nosotros tenemos el movimiento de carga en toneladas que teníamos hace 9 años. Ya. Tuvimos más, subió, bajó, etcétera. Pero claro, uno dice, es una mala noticia, por supuesto, porque es un reflejo de la actividad económica estancada, digamos. Es una buena noticia por el lado de que permite postergar inversiones, porque entonces no fueron tan imprescindibles. Claro. Pero no podemos girar contra eso. En algún momento habrá reactivación, esperamos, de la economía nacional e internacional, y van a aumentar las demandas y van a ser más exigidos los puertos. Entonces, deberían un plan maestro a nivel nacional de licitaciones ya con calendario de inversiones ya mismo, para que los inversionistas lo vean. Ahora, si me permite, Iván, si yo soy un inversionista internacional y veo que en mi concesión va a haber un bloqueo de 50 días y que la autoridad no despeja el acceso, me voy a preguntar, mire, usted me pide que yo licite, que yo invierta, ¿usted me va a indemnizar los 50 días o cómo lo vamos a hacer? Si los costos laborales han aumentado al doble en términos reales en 10 años, ¿qué pasa a futuro con los escalamientos de costo? ¿Usted me va a reconocer en mi tarifa un sobrecosto? Entonces, todos estos factores influyen en las perspectivas de inversión en largo plazo también. Influyen en cuán interesantes son las inversiones en Chile, digamos, en esta materia. Bueno, no lo entendí. ¿Cuál es la...? Que influyen en cuán interesantes se vuelven para el inversionista sí, una inversión como de esa magnitud, digamos. En un momento en que se quiere promover las inversiones. Entonces es como un poco contradictorio. O sea, a ver, el tema de seguridad es clave aquí. Si no hay seguridad, lo han dicho todos los actores en la economía, estamos viendo el problema en el norte. Si no hay seguridad, esto no va a ser posible. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros escaneemos un 3% de la carga que se mueve por Chile? Eso es decirle al narcotráfico, aquí tiene un corredor para poder ingresar droga o armamento. Nosotros necesitamos escáneres inteligentes en todos los puertos de Chile que escaneen, ojalá, el 100% de la carga, como se hace en Ecuador. Y además necesitamos que la ley de follow the money, ¿no es cierto?, la ley de financiamiento, o la ley financiera, no recuerdo exactamente el nombre, que controla el flujo de dinero, se apruebe lo antes posible y ha estado estancada en el Parlamento, porque eso es una manera eficaz de controlar el crimen organizado. Estamos con Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile. Una última cosa, Daniel, esta idea del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de liberar el cabotaje, abrirlo a naves extranjeras, el cabotaje al interior de Chile, ¿cómo lo ve? ¿Qué le parece?
A ver, hay un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en tramitación en el Senado para abrir el cabotaje. O sea, el proyecto de ley era para abrir el cabotaje. A nosotros nos parece correcto y adecuado que se abra todo el sistema y se liberalice todo el transporte de carga. Ahora, entendemos que hay sectores que pueden verse afectados, entendemos que hay visiones políticas diferentes. Perfecto. Lo que sí nosotros hemos defendido y que es imprescindible es que los contenedores de comercio exterior, es decir, aquellos que llegan de fuera o se van hacia afuera, nunca se hagan cabotaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una nave llega, ¿no es cierto?, tiene destino en San Antonio está cerrado por condiciones de clima, y tiene que dejar un contenedor en Arica, en su itinerario, para después recogerlo en otro itinerario de otra nave, para llevarlo de Arica a San Antonio, no puede. ¿Por qué? Porque ese contenedor ahora es cabotaje. Claro. Entonces, ¿qué hace la naviera internacional? Lo deja en Callao o a futuro en Chancay. Tremendo negocio para Chile. O sea, estamos en el fondo encareciendo los costos de transporte y estamos regalando bodegaje, porque se paga por el bodegaje en los puertos peruanos. Entonces, eso es absurdo, tanto para contenedores llenos, ocupados, o contenedores vacíos. Y eso ha prevalecido en el proyecto de ley, y nosotros con eso por lo menos sentimos que hay un gran avance. Si después el resto se liberaliza o no, la verdad que para las navieras socias de la Cámara, que son grandes navieras internacionales, el cabotaje puro dentro de Chile no es un negocio reactivo. Ese no son volúmenes chicos, no es parte, claro, de su operación. Con Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Chile. Daniel, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, que estén bien, que tengan buen día. Buenos días.